buenos días, el Señor les bendiga. Estamos aquí nuevamente en Gilgal, un nuevo comienzo, amadas por Dios. En esta ocasión me acompaña mi hermana. Ale, mucho gusto. Mucho gusto. Ella nos acompaña desde Zacatecas y es una bendición tenerle aquí con nosotros. Y pues mi nombre es Eunice Muñoz y el día de hoy vamos a compartirles el Salmo 32, un salmo de David también. Nos ha tocado seguido para compartir las palabras que el rey David eh, escribía y nos deja aquí para compartirnos, que son sabiduría para nosotros y de bendición también. Y en esta ocasión, este salmo nos habla acerca de el perdón, del perdón que nosotros podemos recibir de parte de Dios y todos sus beneficios. Dice aquí, si usted ve en su Biblia, el subtítulo dice la dicha del perdón, pero podemos decirle bienaventuranzas, beneficios, muchas cosas que nosotros podemos encontrar y recibir de parte de Dios cuando confesamos a Él nuestro pecado. Esperamos que disfruten con nosotros este salmo como lo disfrutamos nosotras también, ¿verdad? Amén, amén. Este salmo me llama mucho la atención porque hay una necesidad enorme, hermana, de reconocer ante Dios nuestro pecado, de reconocer que necesitamos un perdón para poder andar en sus caminos. Así es. Meditaba cuando veía este salmo que es como cuando, pues yo creo que no es para asustarnos, ¿verdad? Pero yo creo que muchos en su tiempo, ya sea en este tiempo presente o en nuestra vida pasada, ¿verdad? Fuimos mentirosos, fuimos traicioneros o engañadores y cómo se sentía una angustia de acercarse con esa persona a la que le mentiste, con la que debes algo, ¿verdad? Y es algo incómodo. Y más a tus padres o a tus maestros, cuando cometes algo que no debió haber sido, la culpa no te permite disfrutar el momento, ¿verdad? Y pues cuánto más con nuestro Señor. No podemos acercarnos al Señor sabiendo que hemos cometido pecado. El mismo pueblo tenía miedo, ¿verdad? Vemos ahí en la palabra de Dios que cuando Moisés subía, el pueblo desde abajo veía y observaba y tenía miedo de la presencia de Dios porque sabían que tenían pecado y que Dios es un Dios justo y que el pecado no puede estar delante de la presencia del Señor. Pero por eso necesitamos también, como dices tú, esta necesidad de confesar nuestro pecado, porque vienen muchas consecuencias y vamos a ir viendo poco a poco aquí en estos versículos. Dice el Salmo, empieza diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este salmo empieza recordándome también al Salmo 1. En el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿verdad? Desde el principio podemos ver que el estar en el camino del Señor y apartarte del camino que es natural para muchos, y ahorita traigo aquí una definición que esto nos complementa un poquito. El camino que es natural para el mundo, para el hombre sin Cristo, es un camino donde el engaño es algo natural, incluso lo ven como una necesidad. ¿Cuántas veces escuchamos por ahí? Es una mentirilla blanca. No está mal que lo digas, pero claro que está mal, porque no es lo correcto delante de Dios. Y a veces nos acostumbramos a vivir así y cuesta trabajo el reconocer que el camino del Señor es un camino totalmente diferente. Mira, si nos puedes apoyar aquí con la definición de iniquidad, porque dice aquí. Sí, dice aquí, iniquidad se refiere a la cualidad del inicuo, designa maldad, perversidad, abuso o gran injusticia, es decir, todo acto contrario a la moral, la justicia y la religión. La palabra proviene del latín iniquitas, iniquitatis, que se traduce como cualidad del injusto. O sea, injusto, o sea, dice, todo aquello que es contrario a, dice aquí, es una traducción secular, ¿verdad? Todo aquello que es contrario a la moral,
En este caso nosotros sabemos que es todo aquello que es contrario a la naturaleza de Dios. En otra definición que encontré de ahí de iniquidad, se refiere también a personas que se acostumbran, que están torcidos de lo que es la verdad. Y así es, ¿verdad? Entonces nosotros podemos nosotros mismos engañarnos, podemos incluso crecer desviados de la palabra del Señor, porque dice la palabra del Señor que al hombre sus caminos le parecen correctos, pero no es así, ¿verdad? Si nuestro camino no está enfocado en la dirección que marca nuestro Señor, siempre nos vamos a desviar y estamos en riesgo de caer precisamente en un camino que creemos que es bueno, pero no. Y es una bendición, como dice aquí, que el Señor no nos encuentre así, ¿verdad? Qué hermoso sería que el Señor, como a muchos de sus siervos, nos vea y nos diga, pues te he hallado justo, ¿verdad? Sería algo hermoso poder estar así sin culpa, sin pesar, delante de nuestro Señor. Pero precisamente ayer, ¿verdad? Veíamos un estudio y la hermana que nos compartía nos decía que necesitamos quitar de nosotros esas cosas que aún están ahí, ¿verdad? Siendo hijas de Dios, sigue estando todavía en nuestro corazón el enojo, la ira, los celos, y todo eso va en contra de nuestro Señor y nos puede llevar a cometer cosas que no agradan a nuestro Padre Celestial. Qué interesante aquí, hermana, como el título nos dice la dicha del perdón. O sea, reconocer que somos más que agradecidos, ¿verdad? Tenemos que estar más que agradecidos del perdón que Dios nos da. Y mencionabas la condición de que podemos estar viviendo en pecado, podemos mentir, podemos hacer cosas, pero aún así no hay paz, no hay tranquilidad, hay una ausencia en nuestra vida y Dios lo llena todo. Dios lo llena todo por medio del perdón. Así es. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:12. Si mientras tú me ayudas a buscar, por favor, Salmos 11, 4 y 5. Y yo les comparto en Romanos 3, un pasaje que nos dice el Señor. Yo les voy a mostrar Romanos 10 y mi hermana ahorita nos va a leer Salmo 11, 4 y 5. Y en Romanos 10 podemos ver, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Dice aquí Salmos 11, 4 y 5, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Así está, ahí está. Dice la palabra del Señor que Dios todo el tiempo, ¿verdad?, está desde su santo templo, desde su trono, observándonos y nos juzga. Entonces no podemos quedarnos, ¿verdad?, así muy a gusto en nuestra vana manera de vivir, pensando que no pasa nada, ¿verdad? Pero el Señor está todo el tiempo juzgándonos y ¿qué preferimos, verdad? Que el Señor voltee a vernos y sonría, ¿verdad? Y nos vea que estamos caminando en su voluntad o que nos vea haciendo cosas que no debemos hacer, ¿verdad? Faltando a su palabra, viendo por nuestros propios intereses, sino vamos a tener presentes esa necesidad que tenemos, como lo hemos estado diciendo, de buscar todos los días el perdón de Dios, porque no podemos decir que no tenemos pecado, ¿verdad? Podemos decir, bueno, pues es que yo no le hago nada a nadie, yo ya no digo mentiras, yo no esto, yo no lo otro. Si la palabra de Dios aquí lo dice, todos tenemos pecado. No hay alguien, ¿verdad?, que en el día no cometa algo que vaya en contra de Dios. Todo el tiempo lo hacemos y por eso todo el tiempo es muy importante de reconocer que necesitamos ir al Padre a pedir su perdón y su dirección. Amén.
Amén, amén. Esa necesidad del ser humano buscar a Dios, y reconocerlo en nuestros caminos, una necesidad del reconocimiento de que estamos fallando, porque ya leímos ahí en el Salmo 11 que Dios aborrece al malo. Así Entonces es. nosotros no queremos ser malos, ¿verdad? No, Queremos no, agradar no. al Padre, queremos buscar el Exactamente. rostro del Señor, Así es. queremos el perdón del Señor, porque no queremos que el Señor esté apartado de nosotros, sino que esté cerca de nosotros. Así es, así es. Es excelente lo que has dicho. Y podemos preguntar, dice aquí al principio del Salmo, bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de pecado. ¿Y a quién no inculpa de pecado entonces el Señor? ¿Quiénes son esas personas? Vamos a ver en Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Entonces, todo aquel que confiese su pecado delante del Señor, dice aquí su palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces el Señor, cuando tú le confiesas tu pecado, Él te limpia y ya no hay más culpa, ya no hay más pecado. Entonces, ahí está, o sea, no podemos decir, híjole, ¿cuándo voy a ser hallado yo así? ¿Cuándo me va a ver con agrado? Pues cuando vayas al Señor Es correcto. y le confieses. Porque ahí dice la palabra en Romanos que no hay justo ni a uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Necesitamos a Dios para tener el camino correcto, para que sea Dios en nosotros, ¿verdad? Amén, 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 así es. Incluso el versículo 3, hermana, no sé si me permites Claro, compartirlo. adelante. El versículo 3, la tengo aquí en otra versión, dice, todos los días seguía orando sin confesar mis pecados. Me debilitaba cada día más. Entonces, podemos estar orando, pero sin reconocer nuestro pecado delante de Dios, estamos vacíos, estamos solos, ¿verdad? Y el rey David aquí dice, pero pues, me debilitaba, no tenía fuerza, no tenía confianza, no tenía a quién recurrir, no tenía en quién descansar. Así es. Es precisamente lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando no confiesas tu pecado? Y podemos ver aquí de los versículos del 3 al 5 que hay un vacío, una necesidad terrible en nuestra alma por no acercarnos a Cristo Jesús. Quiero compartirles una porción de otra versión. Es la versión lenguaje actual. Dicen los versos 3 al 5, mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Dice, me castigabas día y de noche y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Dice, pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú me perdonaste. O sea, cuando nosotros no vamos a la presencia del Señor, puedes imaginarte tu vida como, vamos a poner una ilustración de un río que va a cuesta abajo. Todo lo que hay alrededor del río es favorecido por esa humedad, por ese alimento que baja del agua fresca, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando alguien pone algunas obstrucciones para que el río tome otra dirección? ¿Qué va a pasar con esa vegetación que hay alrededor, verdad? Va a empezar a verse una necesidad, la tierra se va a secar, ya no va a haber ese crecimiento, como dice aquí la palabra del Señor, nos vamos a empezar a marchitar. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, al no confesar nuestro pecado, pues incluso lo tenemos delante de nosotros. Dice ahí que cuando hasta que reconoces que tienes esa necesidad de ir, que tienes pecado y que necesitas ir al Señor, incluso nosotros mismos lo tenemos enfrente. Dios mío, hice esto, hice el otro y no soy digno de ti. El profeta lo dijo, ¿verdad? Señor, no soy digno de estar aquí porque he pecado delante de ti, tengo miedo de tu presencia, de lo que pueda pasar conmigo. Entonces, en lugar de tener esa confianza de poder levantar nuestra mirada y decirle, Padre, ¿verdad? Como otras ocasiones que vemos que en la palabra de Dios dice que podemos decirle, Abba, Padre, Papito, y acercarnos con esa confianza, el no confesar lo que hemos hecho nos mantiene lejos a nosotros mismos. Tanto el Señor no puede
darnos de sus bendiciones porque no es justo, ¿verdad? Dice aquí la palabra del Señor que Él es justo. Entonces, no puede Él darnos bendiciones y bendiciones y bendiciones si estamos viviendo una vida en pecado. Así es, así es. Interesante porque luego podemos decirnos, bueno, aún así Dios en su gran misericordia a todos, en su bondad, nos suple nuestros alimentos, el día a día, ¿no? Aún en su misericordia, ¿verdad? Pero qué importante es estar en los caminos del Señor. Estar en los caminos y reconocer nuestro pecado, no nada más saber que ahí está mi pecado, porque vemos que aquí el rey David dice, pues lloraba, pero no reconocía mi pecado, no se lo confesaba a Dios. Así es. Y es algo también importante eso que comentes acerca de que el Señor todos los días nos va a proveer lo que necesitamos, porque Él es un Dios bueno y dice la palabra del Señor que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Porque eso Él lo da por gracia, porque sabe que nosotros lo necesitamos. Pero cuando tenemos el pecado delante de nosotros, aún eso no lo podemos disfrutar. Hay un vacío. ¿Cuántas veces hemos visto, verdad, que teniendo todo, cuántas personas hay, verdad, teniendo todo el dinero del mundo, o teniendo su familia, su salud, y están tristes, están vacíos, como dice aquí este salmo en los versos 3, 4. ¿Por qué? Porque hay en su corazón esa amargura del pecado que no nos deja disfrutar de las bendiciones que el Señor nos da. Y no podemos recibir pues otras bendiciones mayores, ¿verdad? Que el Señor tiene para nosotros, muchas más, que ahorita vamos a ver algunas de esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Y quiero también resaltar acerca de Primera de Juan 1:9, que cuando nosotros no confesamos, no reconocemos, como dice el Salmo aquí en el versículo 5, si no reconocemos nuestro pecado, pues dice aquí en 1 de Juan 1:10, si decimos que no tenemos pecado, le haremos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, no podemos decir que no necesitamos el perdón del Señor, que no necesitamos ser perdonados, porque sí necesitamos ser perdonados. Sí, muy interesante porque ahí dices que no tenemos la palabra en nosotros, no hemos comprendido lo que es Dios, lo que ha hecho Dios por nosotros. Cuando viene ese conocimiento de quién es Dios para con nosotros, viene ese reconocimiento. Así es. De cuánto le hemos faltado, de cuánta necesidad tenemos de Él. Exacto. Entonces, pues cada día ahora necesitamos conocerle y pedirle a Dios que nos siga revelando su palabra. Y si tú, ¿verdad?, no haces, no has podido comprender esto, pues el Señor puede ayudarte. Dios puede llegar a tu vida, puedes acercarte a alguna persona que se acerca de ti. Si nosotros podemos estar cerca de ti, pues con confianza acércate a quien Dios ponga en tu camino, que tú digas, esta persona conoce al Señor y yo quiero conocerla. Porque Dios tiene un plan para ti hermoso y maravilloso, lleno de bendiciones, lleno de bienaventuranzas, aún sobre las dificultades diarias de cada día. Porque dice el Señor que en este mundo es aflicción, es dolor, porque es un mundo, somos seres que nos desgastamos, que necesitamos todos los días de algo, ¿verdad? Pero cuando estamos en el Señor, cuando comprendemos y conocemos su palabra, todo lo que Él hizo por nosotros, podemos entender la forma maravillosa en la que el Señor ama y el plan maravilloso que tiene para nosotros. Sí, me llama mucho la atención el versículo que mencionaste, que dice, en el mundo tendréis mucha aflicción, pero confiad, que es la otra parte que quería yo mencionar. Exacto. Confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces la confianza y la esperanza está en Dios. Exacto, o sea, es algo maravilloso poder saber que nuestra confianza de que todo irá conforme a su voluntad, irá bien, es algo maravilloso esperar en el Señor. Bueno, vamos a continuar ahora con la siguiente parte, los versos del versículo 6 en adelante. A ver, ya me perdí un poquito, perdón. Dice aquí, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la tribulación de muchas aguas no llegarán estas a él. Ahí está. ¿Cómo no ir, verdad, a la presencia del Señor?
Si sabemos que Él tiene para nosotros bienaventuranzas, que Él tiene para nosotros el perdón, que Él no nos va a echar fuera, que Él no nos va a decir, no, pues ya me tienes cansado, ya no creo en ti. El Señor nunca nos va a decir eso. Él siempre nos va a recibir. Muy interesante la promesa que nos hace ahí el Señor, y en un descanso y en medio de la dificultad, porque dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán cuando estás en él, ¿verdad? Así es. Entonces la promesa ahí que hay, estando en Dios, hay un descanso en medio de la dificultad. Así es. Y si me ayudas a buscar, por favor, en Lucas 6:48 tenemos un ejemplo ahí muy claro que nos pone el Señor Jesús acerca de buscar a Dios en todo momento y de caminar en su camino, de conocer su palabra, como lo hemos estado diciendo, y de hacerla. Nos dice Jesús que hay dos tipos de hombres: el que escuchan cuando escuchan la palabra de Dios. Entonces, queremos ser como este hombre que menciona aquí Jesús. Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Así es. Nuestro Señor Jesús también lo dijo, ¿verdad? Yo creo que muchos conocemos esa historia del el hombre sabio, el hombre necio. Entonces, aunque vengan 1000 problemas, 1000 dificultades a tu vida, porque está hablando de una casa, pero ciertamente se está refiriendo a nuestra vida, a nuestro espíritu. Aunque venga lo que venga, porque van a venir cosas, vamos a permanecer fuertes, firmes, porque no es en nosotros, porque es en Cristo Jesús, que es la roca fuerte. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza y nuestra roca fuerte. Que ya es el versículo 7 ahí que decimos, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Un reconocimiento de que ya es Dios nuestro refugio cuando nosotros aprendemos a confesar, a venir a Dios. Así es. Un reconocimiento. Exactamente. Y quiero leer en Eclesiastés 12:1. También nos dice la palabra del Señor que debemos buscar a nuestro Señor siempre. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Es hoy el tiempo de acercarnos al Señor, de buscarle y de reconocer nuestro pecado. No esperemos, ¿verdad?, de estar en cama y decir, hijo, Señor, te fallé tanto, perdóname. Hasta ese momento, ¿verdad? Mejor todos los días vivamos en paz, vivamos con gozo y gozando de esa bendición que el Señor nos da de acercarnos a su palabra, y que Él sea nuestro refugio también, como lo hemos visto en este pasaje. No solo eso, sino que ya en el versículo 8 también nos dice que Dios nos va a dar la guía, que es lo mejor para nosotros en la vida. Y te va a decir, no por aquí, no, ahora es por acá, ¿verdad? Y no solamente nos guía, sino que nos protege en ese andar. En el verso 8 dice, te enseñaré y te mostraré el camino, te estaré observando y seré tu guía. Qué bendición estar en el Señor. Que Dios no deja que nada nos pase, Él nos guía, Él nos lleva de la mano. Así es, y estas son las bienaventuranzas tan esperadas, ¿verdad?, de este salmo, que como dice aquí arriba, la dicha del perdón. O sea, es algo maravilloso no tener que estar preocupado, angustiado por qué va a pasar, qué voy a hacer, qué voy a decidir, cómo le hago. Si dice el Señor, yo te voy a guiar. Y qué hermoso es eso, ¿verdad? Porque ¿qué puede pasar mal, verdad? Si el Señor es el que nos guía, si Él ya lo sabe todo, Él ya conoce todos los tiempos, Él ha diseñado todo lo que es bueno, y nosotros solamente vamos a andar detrás de Él, ¿verdad? Como un niño que anda con sus padres sin preocuparse de nada. Yo recuerdo mucho a mi hijo, el mayor, cuando era pequeño, él caminaba, incluso agarrado de nuestra mano, y él no se preocupaba por nada. O sea, él caminaba y caminaba porque sabía que estaba seguro con nosotros. Estaba confiado en de quién iba agarrado. Así tenemos que estar nosotros. Exactamente. Agarrados de Dios y confiar en Él.
Sí, porque no hay otro lugar, no hay otra persona que nos pueda dar esta seguridad que el Señor nos está diciendo aquí. Es algo hermoso, ¿verdad? Que Él nos va a hacer entender, nos va a enseñar el camino por el cual debemos andar. Y también aquí, en estos pasajes 8 y 9, David está recordando palabras que tiene en su corazón, que Dios le ha mostrado, que podemos encontrar a lo largo de toda la palabra del Señor. Y es una palabra que dice aquí el 9, son palabras de nuestro Señor. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No nos resistamos. Exactamente. Caigamos en los brazos del Señor. Confesemos a Él y vengamos a Él. Sí, ¿verdad? No tenemos por qué, dice que nos estén estirando, ¿verdad? A la fuerza de que tienes que venir por aquí. Sino, sería así, ¿verdad? Simplemente dejarnos ir en las manos, en la dirección de nuestro Señor. Y porque, pues, si estamos ahí resistiéndonos, dice también la palabra del Señor que es duro. Dice, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y también dice que es duro estar dando patadas contra el aguijón, ¿verdad? Hablando de esta alegoría de los animales que era muy común en los tiempos de la Biblia usar a los animales, ¿verdad? Como referencia, porque a veces así somos, ¿verdad? Estamos aún teniendo la dirección de nuestro Señor. Ahí estamos de que es que yo quiero ir por acá, es que mis amigos, mira, es que aquellos... Pero no, ¿verdad? Como dijiste tú, no nos resistamos a la dirección de nuestro Señor, a su bondad, para estar siempre, ¿verdad? Con ese gozo, con esa bienaventuranza que el Señor nos quiere dar. Y dice ya por último, estamos terminando el verso 10 y 11, dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Es lo que estamos diciendo, ¿verdad? O sea, no nos estresemos fuera del Señor, porque ahí hay solamente dolor, angustia, soledad, impotencia, pero cuando estás en el Señor, mira, todo aquello, dices, Señor, yo confío en ti, y el Señor responde. Es una bienaventuranza enorme. Y recordemos también aquel pasaje que está en Isaías, que no lo apunté ahorita, pensé haberlo apuntado, Isaías 40, me parece, los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así es, una promesa hermosa que tenemos de parte de nuestro Señor. Entonces, ¿por qué resistirnos? Me encantó ¿Para qué esa palabra. ¿Para qué nos resistimos? ¿Para qué peleamos con Dios? Si aquí dice que su fiel amor va a estar con aquellos que esperamos en Dios. Así es, amén, maravilloso. Y una vez que vayamos a confesar nuestro pecado al Señor, cierra aquí este salmo, dice, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. También lo menciona en el versículo, dice que me rodeaste de cánticos. Sí, es el 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos los rectos de corazón. Ok. Sí, es que esto se estaba recordando mal, discúlpenme. Recordaba que también decía eso, ¿verdad? Que el Señor nos rodea con cánticos, y es por eso, ¿verdad? Porque cuando uno está contento, cuando uno está feliz, pues le nace del corazón cantar alabanzas al Señor. ¿Por qué? Porque Él se lo merece. Dice también el Salmo 150, ¿verdad? Cantad alegres a Jehová todo el tiempo, porque Él es digno de ser alabado. ¿Y cómo no, verdad? ¿Cómo no alabarle al Señor por todas sus bondades que tiene para nosotros? Si Él, nuestro llanto, nuestra angustia, que viene a través del pecado, una vez que se lo llevamos al Señor, le confesamos y Él lo cambia todo. Entonces, alabar al Señor. Alabad, alégrense. Alégrense, den gozos de júbilo porque Dios nos ha perdonado. Cuando venimos, confesamos a Dios y estamos en ese espíritu humilde delante de Él. El Señor nos perdona, no solamente nos perdona, nos guía, nos protege y está siempre con nosotros. Y esa es la exhortación hoy, ¿verdad? Así es, amén. Confesar delante de Dios nuestro pecado. Excelente, gracias. Y así es, pues
quedamos, ¿verdad?, con esta hermosa palabra de nuestro Señor, y pues que el Señor les bendiga y nos vemos pronto en un episodio más. El Señor les bendiga. Dios les bendiga.